sugerencias y mejoras del proyecto. En este primer video de sugerencias y mejoras vamos a enumerar algunas recomendaciones para poder realizar mejoras en nuestro proyecto y algunas sugerencias para encontrar algunos errores comunes. Si ahora mismo tenemos nuestro proyecto y por ejemplo en la parte que dice artículo 1 le voy a dar editar y modifico, por ejemplo aquí le pongo artículo 10 y le voy a dar en guardar. Vamos a ver que automáticamente se ha cambiado el artículo 1 por artículo 10. Pero si ahora le doy clic en agregar, vemos dos inconvenientes. El primero es la imagen que no se ha limpiado y el código de barras que tampoco se ha limpiado y me muestra tanto el código de barras como la imagen del artículo que he editado anteriormente. Lo que vamos a hacer entonces es, después de yo registrar o editar un artículo, dejar vacíos tanto la sección de la imagen como la sección donde muestro el código de barras gráfico. Vamos entonces a trabajar y mejorar esos dos inconvenientes. Nos vamos a ubicar en Sublime Text y me voy a ir a la parte, en la carpeta vistas, en la carpeta scripts, me voy a ir al archivo artículo.js. Dentro de este archivo artículo.js voy a bajar hacia la función limpiar y aquí en la función limpiar vamos a agregar el siguiente código para primero dejar en blanco la imagen. Y vamos a escribir lo siguiente, en la etiqueta img, cuyo ID es imagen muestra, en su atributo CRC, pues no voy a mostrar ninguna imagen, o sea, la URL en vacía. Y en la etiqueta imagen actual, que es un input text, tampoco voy a mostrar ninguna URL. Hasta el momento de limpiar. De esta manera ya solucioné el inconveniente con la imagen. Voy también a solucionar el inconveniente con el código de barras. Pero fíjense en algo, voy a regresar a mi vista, en este caso, en la carpeta vistas, en el archivo artículo.php. Vamos a bajar un poco en la parte donde tenemos el código de barras y vemos que el código de barras se muestra en un SVG cuyo ID es barcode. Y la etiqueta SVG está dentro de un div que tiene el ID print. Lo que voy a hacer entonces, este ID print lo voy a ocultar. Regreso nuevamente al archivo artículo.js y lo que vamos a hacer aquí es ocultar el ID print. ¿Con qué función de jQuery? Con la función hide. Vamos a guardar hasta aquí con control S y vamos a fijarse hasta aquí que nosotros estamos ocultando ese div con el ID print. Entonces ya no va a ser visible. Y cuando queramos generar el código de barras, pues el código de barras no se va a ver. Lo que voy a hacer entonces, como estoy limpiando y estoy ocultando ese ID print, cuando yo genere el código de barras, nuevamente voy a mostrar ese div con el ID print. Voy a bajar entonces a la función generar código de barras, que está al final, generar barcode, y aquí vamos a decirle que él y aquí vamos a indicarle que ese div con el ID print se vuelva a mostrar. Vamos a guardar hasta aquí con control S para probar que todo funcione ya correctamente. Nos ubicamos en nuestro navegador, vamos a actualizar y vamos a hacer el mismo proceso. Voy a editar aquí, voy a cancelar y voy a agregar. Y ya nos está apareciendo pues sin imagen y sin código de barras generado. Listo, ya solucionamos esos dos inconvenientes y vamos a revisar un nuevo inconveniente. Por ejemplo, si después de yo editar un artículo, voy a editar por ejemplo este artículo impresora Exxon LX300, voy a ver que cargan pues todos los datos al formulario respectivo y no voy a mover nada, voy a guardar simplemente. Guardo hasta ahí todos los datos. Después de haber editado ese artículo, y voy ahora a registrar un nuevo artículo. Este inconveniente sucede después de yo haber editado un artículo o simplemente haber hecho clic en el icono de editar para mostrar en el formulario todos los datos de este registro. Si ahora mismo quiero registrar un nuevo artículo, por ejemplo voy a registrar el artículo N, en este caso le voy a poner la categoría 20. Vamos a ponerle un stock 0 y en descripción vamos a ponerle artículos de tocador. Voy a seleccionar una imagen para este artículo. Vamos a poner por ejemplo la siguiente imagen y voy a ponerle un código de barras. Vamos a guardar hasta aquí. Vemos que el artículo no se ha agregado, sino el artículo se ha modificado. ¿Esto por qué? Voy a regresar al código fuente para explicar por qué sucede este error. Me ubico ahora en el código fuente, me voy a ubicar en el archivo artículo.js de la carpeta scripts. Vamos a subir hacia la función limpiar. Y aquí nos vamos a fijar que no estamos dejando vacío el input y de artículo. Voy a dejar vacío también entonces el input y de artículo. De esa manera entonces con esta línea de código yo estoy dejando vacío el input y de artículo. ¿Por qué estaba sucediendo este error? Porque primero yo al momento de editar cargaba un dato en el input y de artículo.
Y después, cuando daba clic en el botón agregar para registrar un nuevo artículo, yo no dejaba vacío ese ID artículo. Se había quedado ya con el ID artículo del registro anterior. Entonces después yo ya enviaba por el método Ajax el valor de ese input a qué archivo, al archivo artículo.php de la carpeta Ajax. Y ese archivo pues validaba y decía, si es que ya existe un ID artículo, ¿qué hacía? Editaba. En este caso, si no existe, insertaba, pero si ya existía, editaba ese artículo. Vamos entonces a guardar hasta aquí mi archivo artículo.js con el cual hemos solucionado ese inconveniente. Voy a probar si ya todo está funcionando correctamente. Voy ahora, por ejemplo, a editar el artículo 11. Vamos a guardar el artículo 11. Después de haber actualizado, voy a agregar un nuevo artículo. Y en este caso va a ser impresora Epson M300. Vamos a ponerle categoría 3. En el stock le voy a poner 0 y en descripción voy a ponerle impresora multifuncional. Vamos a buscar un archivo. Siguiente, vamos a ponerle un código de barras. Y vamos a guardar hasta aquí ese nuevo artículo. Cuando ya lo guardamos vemos que ya no le edita, sino ahora sí ya lo muestra como un nuevo artículo. ¿Esto por qué? Porque estamos dejando ya vacío ese input y de artículo. Regresamos a Sublime Text, voy a ir a categoría JS y vamos a verificar que en categoría JS también estemos dejando vacío ese input y de artículo. Vamos a realizar la siguiente mejora. Fíjense en algo, cuando yo hago clic en el botón agregar, me muestra el formulario para yo empezar a registrar, en este caso un nuevo artículo, pero el botón agregar ya no se debe de mostrar, ya se debe de ocultar. Lo que voy a hacer entonces es cuando yo haga clic en ese botón agregar en el listado, se me oculte. Y cuando yo regrese al listado, se me muestre. Vamos a realizar esa mejora a nuestro proyecto. Inicialmente lo que voy a hacer es me voy a ir a la vista, en este caso artículo, y en el botón que tenemos, en el botón agregar, justamente aquí está el botón, button, class btn, btn success, voy a ponerle un ID. Y el ID que le voy a poner al botón va a ser btn agregar. Vamos a ponerle ese ID al botón. btn en este caso, agregar. Vamos a guardar hasta aquí con control S. Me voy a regresar nuevamente a mi carpeta scripts en mi archivo artículo.js y voy a trabajar ahora en la función mostrar for. Entonces revisamos. Si lo que yo quiero es mostrar el formulario, entonces le voy a enviar un true a esta función mostrar for. Y lo que voy a hacer aquí cuando yo esté mostrando el formulario es ocultar ese btn agregar. Vamos a ocultar entonces aquí en este if el btn agregar. Vamos a ponerle btn agregar punto id de ocultar. Este es en el caso cuando yo esté mostrando el formulario. ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté mostrando el formulario, si no esté mostrando el listado? Aquí sí voy a mostrar el btn, en este caso agregar. Vamos a ponerle show. Vamos a guardar hasta aquí con control S y vamos a probar que funcione ya de manera correcta. Me ubico en el listado, voy a actualizar hasta aquí. Hago clic en agregar y el botón se me oculta. Regreso con cancelar y nuevamente el botón agregar se me muestra. Agreguemos esta mejora también en el mantenimiento de las categorías. Cada vez que tengamos algún inconveniente podemos utilizar la herramienta de desarrolladores incluida en Google Chrome para saber qué tipo de error tenemos. Por ejemplo, imaginemos que no nos funciona aquí cuando hago clic en el botón agregar. Voy a hacer clic derecho, voy a hacer inspeccionar, me voy a ir a la pestaña de console y aquí van a aparecer los posibles errores que tengamos. Cada vez que tengamos un error tratemos de comentarlo para yo tratar de relacionar todos los errores comunes e ir incluyendo videos de cómo solucionarlos dentro de esta sección de mejoras y sugerencias para nuestro proyecto.